Hay algo que nadie te ha dicho sobre las noches en que no puedes dormir. Algo que la ciencia empieza a comprender apenas ahora, y que las personas más sensibles llevan años sintiendo sin poder explicarlo. ¿Qué pasaría si te dijera que mientras tú dormías esta noche, o cualquier noche de tu vida, alguien a quien aún no conoces, o quizás ya conoces sin saberlo, estaba haciendo algo que cambiaría el rumbo de los dos para siempre? No es metáfora, no es poesía barata. Es algo que ocurre en una frecuencia que la mayoría de la gente nunca aprende a leer. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no solo va a cambiar cómo entiendes las conexiones entre personas, sino cómo entiendes todo lo que te ha pasado hasta hoy. Existe una mujer llamada Valentina. Creció en una ciudad mediana, de esas que no aparecen en los grandes titulares, pero que guardan historias enormes entre sus calles angostas. Desde niña tuvo una sensación extraña que no sabía cómo describir. La certeza de que en algún lugar del mundo había alguien que pensaba exactamente igual que ella. No alguien parecido, alguien idéntico en lo que más importa, en los miedos que nunca se dicen en voz alta, en la forma de mirar el cielo justo antes de que llueva, en esa melancolía suave que aparece los domingos por la tarde sin razón aparente. Durante años intentó ignorar esa sensación. Se convenció de que era romanticismo exagerado, de que había leído demasiados libros o visto demasiadas películas. Se casó con alguien correcto, alguien que cumplía todos los requisitos que el mundo le había enseñado a valorar. Y durante un tiempo funcionó, o al menos parecía funcionar. Pero hay algo que casi nadie nota cuando estudia las historias de las almas gemelas, y es el momento exacto antes del encuentro. No el encuentro en sí, lo que pasa justo antes. Y eso es lo que este relato viene a revelar. La noche del 14 de marzo, Valentina no podía dormir. Se levantó a las 2:15 de la madrugada, fue a la cocina, se preparó una taza de manzanilla y se sentó en el piso, con la espalda apoyada en la pared fría. No había razón concreta para su insomnio. Su vida estaba, en apariencia, en orden. Pero algo dentro de ella se sentía como una cuerda a punto de romperse. Y en ese silencio extraño de la madrugada, sin teléfono, sin música, sin nada que distrajera, hizo algo que no había hecho en años. Se puso a escribir. No en un diario, no con intención literaria. Solo palabras sueltas sobre cómo se sentía. Palabras que nunca le había dicho nadie. A 1400 kilómetros de distancia, en ese mismo momento, un hombre llamado Mateo tampoco podía dormir. Lo que estás a punto de escuchar sobre esa noche en paralelo es una de las cosas más difíciles de explicar con la lógica convencional, pero que miles de personas en el mundo reportan haber vivido de alguna forma. Presta atención porque aquí es donde la historia empieza a revelar algo que la mayoría de los vídeos sobre almas gemelas nunca se atreven a tocar. Mateo llevaba meses en un proceso silencioso de transformación interior. No era el tipo de hombre que hablaba de espiritualidad en voz alta. Era ingeniero, pragmático, de los que necesitan ver las cosas para creerlas. Pero algo había empezado a moverse dentro de él que no encajaba con ninguna de sus explicaciones racionales. Sueños repetitivos. La sensación persistente de que algo importante estaba por ocurrir. Una inquietud que no era ansiedad, sino más bien anticipación. Esa noche del 14 de marzo, Mateo tampoco pudo dormir. Se levantó, salió al balcón de su apartamento y estuvo largo rato mirando el cielo. Y en un momento que él mismo describe como irracional, sacó su teléfono y grabó un mensaje de voz. Un mensaje que no iba dirigido a nadie en particular. Solo habló. Dijo cosas que nunca había dicho en voz alta. Sobre lo que quería de verdad en la vida. Sobre el tipo de amor que sentía que merecía pero que nunca había encontrado. Sobre el cansancio de fingir que todo estaba bien. 2 personas. La misma noche. A cientos de kilómetros de distancia. Abriéndose de una manera que nunca antes habían podido hacer. Sin saber que el universo estaba tomando nota. Hay investigaciones fascinantes. Y este es uno de esos datos que muy pocos conectan con el tema de las almas gemelas, que demuestran que los seres humanos emiten señales electromagnéticas desde el corazón que se pueden detectar a cierta distancia del cuerpo. El Instituto Earthmat en California ha documentado que el campo electromagnético del corazón humano es el más poderoso del organismo, y que cuando 2 personas están en coherencia emocional profunda, sus campos pueden sincronizarse de maneras que la ciencia apenas está empezando a medir. No es magia, es física, y es perturbador en el mejor sentido de la palabra. Ahora vuelve a Valentina y a Mateo, porque la historia no termina esa noche. 3 semanas después, Valentina tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió ir a un retiro de escritura en una ciudad que no era la suya. No tenía una razón poderosa para elegir esa ciudad en particular. Solo sintió que debía ir. Esa voz interior que a veces no tiene argumentos pero que siempre tiene razón. Y Mateo
Sin saber nada de Valentina, sin ninguna conexión aparente con ese retiro, recibió una invitación de un colega para asistir a una conferencia que se celebraba en el mismo lugar el mismo fin de semana. Se sentó frente a ella porque era el último lugar libre. No hubo elección. El espacio los puso uno frente al otro. Hablaron de cosas pequeñas al principio, del hotel, del clima, de los motivos que los habían llevado a esa ciudad. Pero en un momento, alguien en la mesa hizo una pregunta al grupo. ¿Cuál fue la noche que más cambió tu vida? La mayoría dio respuestas predecibles. Fechas importantes, momentos dramáticos, grandes pérdidas o grandes logros. Valentina dudó, y luego dijo, casi en voz baja, que la noche que más la había cambiado fue una en que no pasó nada. Una madrugada en que se sentó en el piso de su cocina y escribió palabras que nunca le había dicho a nadie. Mateo la miró. El silencio entre los dos duró apenas 2 segundos. Pero esos 2 segundos contenían algo que ninguno de los dos supo explicar bien después. Él dijo, con una calma que no correspondía a la intensidad del momento, yo tuve una noche así también. Hace exactamente 3 semanas. Valentina sintió que el aire se movía de una manera distinta. ¿Recuerdas lo que te dije al principio sobre que algo ocurre justo antes del encuentro? Esto es lo que quise decir. No es coincidencia que 2 personas que están destinadas a encontrarse pasen por un proceso de apertura simultánea. Como si el universo necesitara que ambos estuvieran listos antes de ponerlos en el mismo cuarto. Como si la preparación fuera parte del contrato. Lo que Mateo hizo esa noche mientras Valentina dormía, o quizás mientras ella también estaba despierta sin saberlo, fue soltar. Soltar la versión de sí mismo que había construido para sobrevivir, no para vivir. Y Valentina hizo lo mismo. Solos, en silencio, a cientos de kilómetros de distancia, los dos eligieron la misma noche para ser honestos consigo mismos de una manera que nunca habían podido ser con nadie más. Y el universo, o la física, o como quieras llamarlo, tomó ese acto simultáneo de vulnerabilidad y construyó con él un puente. Hay algo más en esta historia que necesito contarte, y es posiblemente lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Cuando Valentina y Mateo hablaron más a fondo esa noche y en los días siguientes, descubrieron algo que los dejó sin palabras. Los dos habían tenido el mismo sueño recurrente durante meses. No idéntico en los detalles, pero idéntico en la sensación. La imagen de caminar por un lugar desconocido con la certeza absoluta de no estar solo, de que había alguien justo detrás, alguien cuya presencia no necesitaban ver para saber que estaba ahí. Jung llamó a esto inconsciente colectivo. Algunos físicos cuánticos hablan de entrelazamiento. Los poetas lo llaman destino. Pero más allá de los nombres, lo que importa es esto. Hay una inteligencia en el universo que conecta a las personas que están listas para conectarse. Y esa inteligencia no trabaja con horarios convenientes ni con lógica lineal. Trabaja con niveles de conciencia, con disposición, con apertura. Si has llegado hasta aquí, hay una razón. Y esa razón probablemente tiene que ver con algo que tú también estás sintiendo. Esa sensación de que alguien existe en algún lugar que entiende exactamente lo que no has podido decir en voz alta. Ese sueño que se repite sin que sepas qué significa. Ese presentimiento de que algo importante está por ocurrir. No lo ignores. Si este video te ha movido algo por dentro, si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo de una manera que no puedes explicar del todo, deja una señal. No lo digo por el algoritmo, lo digo porque quiero saber que hay personas ahí afuera que sienten lo mismo, que están despiertas a estas conexiones, que no están dispuestas a vivir una vida que solo parece correcta desde afuera. Un like en este video es tu manera de decir que estás listo para recibir lo que el universo tiene preparado para ti. Valentina y Mateo no tuvieron un final de cuento de hadas instantáneo. Las almas gemelas reales no funcionan así. Hubo conversaciones difíciles. Hubo miedos enormes. Hubo momentos en que los dos dudaron si valía la pena el salto. Pero lo que ninguno de los dos pudo ignorar fue esto. Por primera vez en sus vidas, estaban siendo completamente honestos con alguien. Sin máscaras, sin actuaciones. Y esa honestidad se sentía más real que cualquier cosa que hubieran tenido antes. La historia de Valentina y Mateo no es única. Es la historia de miles de personas que en algún momento de sus vidas pasan por una noche de apertura solitaria sin saber que al mismo tiempo, en algún lugar del mundo, otra persona está haciendo exactamente lo mismo. Sin coordinarlo, sin saberlo, como si hubiera un director invisible orquestando los movimientos. Y ahora viene la pregunta que te debes hacer a ti mismo. ¿Tuviste ya esa noche? ¿Esa madrugada en que algo se rompió por dentro de la mejor manera posible? ¿O todavía está por venir? Porque si estás viendo este video, y si llegaste hasta este punto, lo más probable es que ya estés en ese proceso.
Que algo dentro de ti ya esté soltando lo que no sirve para hacer espacio a lo que viene. Y lo que viene es más grande de lo que te imaginas ahora mismo. Hay un vídeo en este canal que habla sobre las señales que aparecen justo antes de que tu vida cambie para siempre. Señales que la mayoría de las personas no reconoce porque no saben qué buscar. Valentina vio varias de esas señales en los meses antes de conocer a Mateo y no supo interpretarlas. Tú no tienes que cometer el mismo error. Ese video podría ser lo más importante que veas hoy y está esperándote ahora mismo.